¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que bueno, es un videíto de lunes en la mañana. Dado que bueno, tendría que haber hecho una charlita anoche, pero vieron que tengo el problema del bajón dominguero. Después de haber salido a hacer mi terapia, de acelerar un poco en la autopista y quizás recorrer alguna ferretería que tiene que reunir un par de características. Primero, estar abierta los domingos después de las 6:30 de la tarde. Y también tener herramientas quizás antológicas o alguna perlita que a uno por ahí le interesa comprar y mostrar. Aprovecho a saludarlos a todos los amigos, en la noche los nombraré. Y bueno, como siempre, el saludo al amigo Gregorio Casa. El canal cuenta con su colaboración, lo mismo que la colaboración del querido amigo Miguel, que está siempre atento en los comentarios. Por ahí si falta alguna respuesta, él se hace cargo de responder, dado que, bueno, a veces se complica entre el trabajo, algunos comentarios en Facebook, algunos comentarios en Instagram. Por ahí a veces no alcanza el tiempo. Y si alguno de los amigos, tanto Gregorio o Miguel, están desocupados, por ahí responden. Y quiero que sepan que cada una de sus palabras, cada uno de sus comentarios está avalado por mí, dado que formamos parte de una ideología y de conceptos técnicos bastante parecidos. Me distraje un poquito porque estaba viendo lo que me compré ayer, producto del bajón dominguero. No creo que sea un autorregalo del Día del Padre todavía, pero ya en breve veremos si por ahí me hago un autorregalo para el Día del Padre o ya me quedo con este simplemente. Este lo compré ayer en pleno bajón dominguero. Vieron que, como les dije, me gusta salir a acelerar y recorrer ferreterías. Notarán que no lo abrí porque pensaba hacerlo frente a ustedes. Para, ver de qué se trata esto, ¿no? En esencia es un juego de tubos métricos en acero cromo vanadio. Prometen ser de una línea pesada, según me dijo el viejo ferretero de barrio. Prometen ser de una línea pesada, dado que estaban las dos opciones. Uno muy parecido al que mostré la otra vez, que es muy genérico, pero se la aguanta. Y estaba este, que me costó unos pesitos más. Gasté 42 pesos. 42 pesos. Es lo que en promedio lo que vengo gastando. Yo cuando me dedico a comprar alguna herramienta, el promedio es entre 30 y 45 pesos. O sea, ese es el gasto que yo generalmente destino a este vicio, a este oficio de, oficio en el sentido de uno oficia como hobbyista, aficionado a las herramientas, enamorado de las herramientas. Pero, como digo siempre, es un sano vicio que se termina pagando solo. Dado que, esto forma parte de las herramientas del taller, vamos a buscar algo para abrirlo. Acá tenemos un cuchillito. Vamos a ver qué tal son. Y por ahí, si a alguno le interesa y lo puede conseguir, dice Germany, Made in Germany. Obviamente no son Made in Germany, desde ya que no. Me conformo con que sean unos buenos chinardos, pero prometen ser algo un poquito superior a lo que venimos conociendo. De hecho, hay una caja que vi que preferí comprar esta, pero después me arrepentí porque prefería comprar la otra. Me hubiese pasado al revés si compraba la caja. Todo no se puede. Que tiene un par de particularidades que yo vengo comentando hace bastante. Y no tengo el ego tan grande. No tengo el ego tan grande como algunos afamados testers de herramientas que se creen que pueden influir sobre las decisiones de distribuidores, fabricantes,
ingenieros y demás, no. Pero he visto una caja de tubos que tiene un par de particularidades que yo vengo destacando que se necesitarían para ser una caja ideal de mecánica o de tubos para mecánica. La verdad, cuando lo vi me asombró. Eso quiere decir que uno no está tan equivocado, tan errado en sus conceptos. Así que bueno, posiblemente la compre y ese sea mi autorregalo para el Día del Padre. Lo que pasa es que bueno, ya tubos tenemos varios. Bueno. El blister prácticamente inviolable, prácticamente. Y acá tenemos el jueguito. Suena a cero, ¿eh? Suena a cero. Tenemos desde 8 a 30, obviamente faltando algunas medidas para completar el elenco de hasta 30, pero son un poquito superior en cuanto a calidad. Vamos a ver. Son un poquito superior en cuanto a calidad con respecto a los genéricos que venimos viendo. Bueno, no es nada del otro mundo. Tiene un peso considerable la llave Cricket. La verdad, me gustaron y dije, bueno, por 27. Tiene 8, 9, 10, 11, no les quiero mentir, bueno, pues tenemos que verlo para no mentir. 11, 12, 18, 20, 22. Esperen, vamos por parte, dijo Jack. Esto es porque lo abro delante de ustedes, acá no hay verso, acá no hay un estudio previo. Lo compré y dije, lo voy a mostrar con los muchachos. Pensaba mostrarlo, uy, porque me da la luz. Lo voy a mostrar con los muchachos. Si no, lo podría haber abierto ayer, tranquilamente. 8, tenemos el de 8. Tenemos el de 10. Tenemos el de 12. Tenemos el de 14. Tenemos el de 16. Tenemos el de 18. Tenemos el de 20. 22. Ah, y de este lado tenemos el 9, el 11, el 13, el 15, el 17, el 19, el 21, el 24 y el 30. Estaba pensando que de un lado estaban todos los pares, del otro lado todos los impares, pero bueno, rompió un poco la regla, rompió un poco la norma. El 30 del lado impar y el 27 del lado par. Pero bueno, eso lo podríamos dar vuelta y quedaría conformado el elenco. Bueno, tenemos llave cricket correspondiente. Pesadita, vamos a ver cómo se comporta. La voy a probar. Voy a hacer lo que me sugirió el amigo Lorensis, que desarme algún tren delantero, que saque alguna tapa de cilindro utilizando netamente estas unidades o unidades similares. Lo voy a hacer, la verdad. Considero que se la pueden aguantar. La llavecita cricket es una llavecita cricket. Una llave cricket de nombre o calidad, como la Ruhlmann, Bremen o alguna de esas que tengo, puede llegar a salir lo que me salió todo este juego. Así que demasiado bien está. Después, bueno, en líneas generales se comporta. Por ahí la manijita podría ser un poquito más dura, ¿no? Me da la sensación que en algún momento puede colapsar, pero vamos a ver.
queda trabado perfectamente. Bueno, esto fue el jueguito que me compré como para superar el bajón dominguero. Nada que ver con esto, obviamente, no se compara los años de trabajo que tiene esto a lo que por ahí pueda durar esto, pero no deja de ser un entretenido jueguito de tubos. Vamos a poner nuevamente porque si no se arma un lío interesante. Se empiezan a mezclar las cosas. ¿Vieron cómo es? Lo vamos a poner por orden. 8, 9, 10. Lo vamos a ordenar por medida, dado que es mucho más práctico. Acá está el 10, 12, 13. Bueno, sé que no es muy entretenido verme hacer esto, pero ustedes saben que yo todo lo muestro, todo les cuento. Ya próximo a preparar las herramientas, hay trabajo en plomería, hay trabajo en electricidad, así que bueno, si el clima ayuda, bueno, voy a desarrollar esas tareas. 16, 17, 18, 20, 19, este es 19, sí. 19, estuve viendo, cuando queda sin decir nada es peligroso este. Estuve viendo videíto de afamado tester de herramientas, probando una pico del oro probando, describiendo ahí un poco una pico del oro Knipex. Bueno, ahora entienden por qué Knipex no le mandó más herramientas. Porque le dijo, maestro, la tenés que probar de verdad la herramienta. Otra curiosidad, estuve tratando de buscar el canal de Víctor Suárez, no lo encuentro. Quizás sea un tema mío de inoperancia, que no lo sé buscar, pero no me aparece más Víctor Suárez, al menos ese Víctor Suárez, me aparecen Víctor Suárez de todo tipo, pero no el Víctor Suárez que todos estamos acostumbrados a tener acá dando vueltas. Pero bueno, ya aparecerá, vieron cómo es esto. Hay un video mío instalando una bombita presurizadora sobre un termotanque, donde se ve que yo pongo la válvula de alivio inmediatamente después de la salida. O sea, tenemos la entrada a la bomba y yo pongo la válvula de alivio ahí. Quiero que sepan que está mal, va después, pero hay una explicación. Esa válvula de alivio ya había sufrido una apertura y al armarlo como corresponde, la mínima presión, dado que son válvulas que aguantan varios bar de presión, pero la mínima presión que le cambiaba mediante la presencia de la bomba presurizadora, la hacía que quede goteando. Entonces, bueno, la pasé para atrás de la bomba. ¿Está bien? No. ¿Está mal? Tampoco. El día que quieran cambiar la válvula de alivio, voy y hago la modificación correspondiente, que es simplemente pasar la unión doble para atrás y la T para adelante. Quería aclarar eso porque hay un videito mío dando vueltas y comentan, pero estoy seguro que inmediatamente después de haberlo subido lo debo haber explicado. Pues yo muestro, cuento y nada. Pero vieron cómo es la magia de YouTube. Por ahí ahora se están viendo videos de hace 2 años. Quizás en 2 años este video se vea. Ya con una calidad paupérrima. Más paupérrima de lo que es ahora. En fin, cuestiones generales, ¿no? Tengo que configurar una cartuchera, tengo que ver qué quedó dentro de la cartuchera después de tantas descripciones, tomas de contacto y demás.
para conformar un elenco bastante fiel para electricidad, dado que está armada la valija netamente para tareas de plomería, y voy a anexarle la cartuchera a ver si puedo hacer de un domicilio al otro y poder cumplir con las tareas correspondientes en los dos lados. Bueno, esta quiero que sepan que no forma parte de ningún elenco. Es una Gedore cola de pez que bueno, me gusta a veces utilizarla de vez en cuando. Así que nada, la vamos a poner acá en la estantería de las herramientas que forman parte del taller. Así que bueno. Pico del oro, vamos a poner una por las dudas que haya que desarmar algo. Vamos a poner las pincitas de la línea Wembley, pinza de punta, alicate, y la universal tiene que estar dando vueltas por acá. Vamos a poner también la universal. La verdad que por lo que las usé, porque compré 2 juegos de estas, por lo que las usé en el taller, van bárbaras. Vamos a probarlas en los domicilios. Este es el juego netamente para los domicilios. Bueno, destornillador PH0, tengo un montón, de todas las marcas tengo uno, pero no se usa tanto. La verdad no se usa tanto. Se usa quizás mucho en borneras y algún tornillito Phillips muy chiquitito, pero bueno, no es la gran necesidad de tenerlo imperiosamente. Hay que tenerlo porque en algún momento se suscita la presencia de una bornera y no les queda otra que anularla, cortar los cables y empalmar. Y no estoy diciendo nada que no hayamos hecho alguna vez todos. Bueno, destornilladorcito plano. Este es de antigua generación, de vieja data conmigo. Tramontina, Brasil. Le tengo mucho cariño, por eso lo llevo más que nada. Bueno, pinzas de punta plana. Esta es de la línea Baco. Es una de mis herramientas favoritas de ahora, de Baco. Baco, vieron que yo no soy muy fanático, nunca fui muy fanático. Sí respeto muchas herramientas de la antigua escuela y bueno, hay unidades de las que sí, verdaderamente soy fanático. En lo particular, esta Pico del Oro que mostré, la de doble cremallera, 7 posiciones, lo que pasa es que no la describí porque ya están cansados de verlas y saber de estas, pero créanme que yo le he dado por encima de las capacidades y por encima de lo que se merece una Pico del Oro y ha sabido aguantársela perfectamente. Lo mismo que bueno, esta pincita, si bien no es para castigarla, porque las tareas que hace no ameritan su castigo, pero a veces uno aprieta, afloja alguna tuerquita, retuerce, porque por ahí podemos apretar, aflojar alguna tuerquita de hexagonal 8, hexagonal 10, para llave de 10, para llave de 10, la rosca es 6 o la rosca es 4. No empiecen. Es un buloncito de 10, es un buloncito de 10. No es un buloncito de 10, es un buloncito de 6, pajuerano. Pero bueno, no lo van a entender, no lo van a entender. Ahí tienen que hablar con el maestro X. Él les va a saber en su pizarrón poner, que también creo que lo hizo una vez, M8 equivale a 13 milímetros. No es así, no hay un patrón estándar. Hay bulones M8 cabeza 10, como también hay bulones M8 cabeza 17, maestro X. Yo después los voy a mostrar, Josecito, acá tengo con el hexágono, no que quieras, pero te puedo asegurar que hay mucha variedad de hexágonos, o sea, de cabezas hexagonales para un mismo hilo de rosca. Espero que sea claro.
Pero bueno, la pincita a... Y si no tira veneno en su video, no puede hacer otra cosa. No te equivoques. Yo, antes de estar de este lado, estuve del lado de ustedes. Entonces, veo y me indigno. Espero que se entienda. Pero bueno, nada. Muy buena unidad, muy buena unidad. Vamos a probar las pincitas. Vamos a llevar un destornilladorcito Bullet. La verdad que esta línea de Bullet a mí me trae muy buenos recuerdos. En una época eran buenos en serio. No sé ahora porque hace un tiempo largo que no consigo como para comprar alguna unidad aislada. Y las que consigo son de aquella época, dado que han cambiado su anatomía, su línea, se han modernizado un poco. De hecho, un afamado tester de herramientas las ha metido en nafta. Bueno, perdió contra Bremen, que son mis destornilladores favoritos. Y perdió contra, obviamente, contra los verdecitos y negros. Pero para mí no fueron pruebas fieles. Las haría yo, pero no me perdonaría romper destornilladores. En una época me coqueteaba hacerlo, dado que, bueno, quería ir sí o sí a desenmascarar o a demostrar alguna situación. Pero bueno, después desistí por pedido de ustedes. Me dijeron, Tano, dejate joder. Vas a romper 3 destornilladores para demostrar una estupidez. Esas fueron las palabras y están los comentarios de ustedes. Y la verdad que lo pensé bien y dije, sí, por más que no tengan relevancia o tanta relevancia o no necesite tantas unidades, no voy a andar destruyendo herramientas. La verdad que no vale la pena. Pero bueno, me quedé con esa cosa de lo tengo que hacer para que los muchachos vean que esto no es tan así. Ni uno es tan bueno ni el otro es tan malo. Pero bueno, vieron cómo es esto. Bueno, ¿qué me está faltando acá? Cinta aisladora. Cinta aisladora. Podríamos llevar algunos destornilladores aislados. Destornilladores que ya han terminado su toma de contacto. Ya está sabido que la aislación es fiel, que funcionan perfectamente. ¿Los tendría que haber limpiado? Sí, los tendría que haber limpiado. Ustedes no me hicieron acordar. La culpa es de ustedes. Bueno, martillito. Este se necesita por el tema de las grampas. La verdad, herramientas de golpe como las que se están viendo ahora, ya sea en Watfow, ya sea en Total, ya sea en Inco, ya sea en cualquiera de estas marcas nuevas que relativamente nuevas, las herramientas de golpe son espectaculares. No se abollan, no se marcan. Pasa lo mismo en la línea Robust. No sé qué acero estarán usando, pero van muy bien. Otros destornilladores que estoy probando son los de la línea Watfow, pero confeccionados en acero S2. La verdad, entre esos y unos de renombre, yo no encontré diferencia alguna. Verdaderamente no encontré. Van muy bien. Para lo que valen, pues si no parece que uno a todo le va muy bien, pero la relación precio-calidad se da perfectamente, a mí, en un uso profesional, la verdad que me han sacado de apuros, me han trabajado a la par de cualquier otra herramienta. Pero bueno, vieron cómo es. A veces está en el gusto de cada uno que por ahí opine distinto, ¿no? Bueno, las pico del oro. Una de las pico del oro a botón que tengo. Tengo que ordenar el banco. Probablemente lo haga. Bueno, hay Stilsons.
importante sobre el banco. Bueno, acá no sé si ven, hay otro banquito que tengo en otra área del taller, pero estaba armando un motor y nada, me lo traje más para acá porque tema de luz y tema de estar más cerca de las herramientas. Hasta tanto me arme el tablerito que tengo que terminar, bueno, va a ser de esta manera. Además, vieron que estos días ya se están poniendo fríos y uno por ahí trabaja más cómodo en esta área. Llaves. Bueno, esta pertenece al tablero. Una de mis genialidades de cuando era pibe. ¿Qué va a hacer? Había que hacer la herramienta. Lo que pasa es que sin esta llave no le podía sacar el burro de arranque a la coupé de Carlo con motor Fiat 1100. Para eso fue diseñada la llave. Encima que la que cumple la función ahí es la boca, la estría medio que no. Tendría que haber cortado a 45 la estría, pero no me combinaba, o sea, eran pocas las posibilidades que tenía, en cambio así de boca me entraba perfecto. Llave de 916, 916. Esta Raselli no tiene uso, por ejemplo. Media 916, lo mismo que esta Raselli 1011, forman parte de las herramientas que nacieron para no hacer nada. Tengo que buscar un lugarcito donde ponerlas. El altar ya prácticamente lo tengo cocinado. Llave de 11 genérica, con muy buenos resultados. Muy buenos resultados. El otro día encontré debajo del banco. ¿Se acuerdan la época que las hojas de sierra venían buenas? Bueno, me encontré esta. Esto es una verdadera hoja de sierra. Bien marcada. La verdad, tendría que poner la moladora y pegarle una cepilladita o utilizarla y que se limpie. Pero de estas eran de la buena época de Uranga. ¿Se acuerdan de Uranga? Bueno, debe haber todavía, sí, obvio. Pasa que hay un montón de opciones que uno ya no compra Uranga. Pero Uranga antes era excelente, excelente en cuanto a calidad, en cuanto a filo. Lo que pasa es que había que tener cierta pericia sobre el uso de la herramienta porque se partían en serio. Bueno, esta es una Vaco UDC. El otro día subí una fotito. Tengo el jueguito. Hasta 3/4 tengo de esta. La verdad, en algunas situaciones a uno lo salvan. Tiene las dimensiones de lo que sería un juego un poquito más chicas que las que serían un juego Shiva de aquella época. Bueno, la llave fía. Esto ha quedado acá de la misma manera, sin aisladora. Esto ha quedado así desde la última charlita que hemos tenido. Pero bueno, ya vamos a acomodar. Les comento sobre la Pico del Oro Celta. Si bien en lo que la he utilizado ha funcionado, quiero que sepan que de Celta, todos me ven utilizando la francesa, las pinzas. De Celta, la Pico del Oro no es mi favorita. Se dio el mismo factor que en la línea ZX o Six, la Pico del Oro no me piace. Obviamente esto es una Pico del Oro que funciona. Que a mí no me guste es otra cosa. No comparable en absoluto con la línea Ronix. No sé qué habrá pasado, si le tocó un lote malo o qué, pero bueno, las unidades que a mí me vinieron de Ronix dan vergüenza.
dan vergüenza. Y nada, yo no voy a defender la inversión de un tipo que por ahí le tocó un lote malo. Me importa tres carajos la mala fortuna de el que le tocó el lote malo, que la pruebe y las reclame de última. Porque yo estoy del lado del obrero, estoy del lado de no sé cuántas Pico del Oro traerá un lote, pero yo estoy del lado, vamos a suponer 2000 Pico del Oro. Bueno, yo estoy del lado de los 2000 usuarios que compraron esa porquería y tiraron 12 pesos. Están los que me dicen, Tano, yo no sé si sos un mala leche o un patriota. Me llegaron a decirme con otra palabra, pero bueno. Yo no sé si sos un mala leche o un patriota porque vos la veías a simple vista. Además vos conocés de herramientas y te das cuenta que esa herramienta no sirve. ¿Para qué la compraste? Están los mensajes en Instagram. Yo la vi zafada de entrada. La vi zafada desde el blister. Estaban las posiciones más definidas. Claro, del otro lado estaba barrida completamente. Yo consciente de eso, la compré igual y la pagué creo que 12 pesos o 13 pesos. No les quiero mentir, ya me olvidé. 12 pesos con 80, una cosa así. Hasta el vendedor me dijo, ¿estás seguro, Tan? Porque yo estoy medio calentito con la Irimo a botón. No es un sistema que a mí me guste, pero me estoy empezando a acostumbrar y a encariñar con algunas unidades. No es un sistema que a mí me guste, ya de por sí tener el botón sobresaliendo. Creo que para mí la Pico del Oro que más me representa, y lo han visto, es la de doble cremallera en cualquiera de sus marcas, no importa. Pero estamos hablando del tipo de Pico del Oro. Las de botón me parecen un sistema medio chetardo, pero bueno, está para probar. De fácil posicionamiento, que bueno, eso es de fácil posicionamiento si la herramienta es fiel. Si la herramienta no es fiel, se pone más incómoda, se torna más incómoda que las de doble cremallera. Lo que pasa es que en la doble cremallera tenemos 7 posiciones y estamos limitados a eso. En estas Pico del Oro por ahí vienen 15 posiciones y bueno, nos permite un posicionamiento más exacto de la herramienta o más posibilidades de ajuste, dado que a veces la de 7 posiciones no llega a entrar en una posición o no llega a morder en la otra. Pero bueno, nos limita un poquito eso. La traba de escalera la zafé a todas. Hubo una sola que no zafó. Y estas nuevas, pero tampoco son este sistema traba de escalera. Son escalonadas, pero no son el sistema que todos conocemos. Bueno, que son las Mamba Negra y la Bullet. Yo no sé si fue un tema aislado, una unidad perdida o si es un factor común que les pasó a todos. Porque de Bullet en esta época no se puede esperar demasiado porque no hay un patrón de calidad definido. A veces vienen espectaculares, a veces vienen medias. Esta, por lo menos, ha confrontado con un caño epoxi de media completamente pegado, completamente agarrado. Lo ha aflojado. Yo pensé que la partía. Cuando chilló, que chilló el caño, yo pensé que estaba chillando la llave. Cuando chilló el caño, dije, bueno, no, ya está, dejá. Cumplió con el objetivo, no la vamos a matar al divino botón. Empecé a agarrarlo con la Stilson. Stilson que ustedes vieron que tengo acá. No me acuerdo si era con esta o con una más chica. Creo que con una de 10 pulgadas. Pero bueno, de la línea total. Después, por ejemplo, esta Pico Dolorito es de 7 pulgadas. Es la Mambita Negra. Y es espectacular. Es espectacular a la mano. Hasta se la ve venenosa.
se la ve venenosa la mamba negra. Pero, bueno, también hay que ver qué tipo de unidades, qué tipo de suerte tenemos al momento de comprarlas. Yo en algunas sí tuve mala suerte, me han tocado herramientas malas, tengo un balde lleno, lo digo siempre. Un día ya me dijeron, mostrá un día, así vemos qué es lo que hay. Sí, hay llaves, pico del oro, pinza, martillos abollados, un montón de cosas. Francesas que se desbocan, pero bueno, tubos rajados, alargue para tubos hechos un helicoid. Quedaron helicoidales de darle. Hay de todo. Las herramientas se rompen. Las herramientas se van a romper. Hay una obsolescencia programada. Lo que tenemos que procurar es que esa obsolescencia sea lo más prolongada en el tiempo posible. Bueno, los que tenemos este vicio de las herramientas, generalmente las utilizamos una determinada cantidad de horas y después las jubilamos. Yo en lo particular, cuando noto que hay algún síntoma de envejecimiento o no, a veces digo es momento de renovarla, la cambio. Pero bueno, es porque forma parte del vicio, el hobby o el berretín que uno tiene, dado que bueno, sí, no es normal quizás tener 20 picoloros, no sé cuántas hay sinceramente, pero todas han trabajado y todas se han pagado solas. Es un vicio sano, se paga solo, se termina pagando solo. Pero bueno, vieron cómo es. Hay gente que no lo entiende, no lo comprende. Siempre digo el mismo ejemplo. El que fuma, si pudiese encontrar toda la plata que se gastó fumando o tener en presencia todos los atados de cigarrillos que fumó, se asombraría. Lo mismo que el que toma. El que toma, si pudiese tener todas las botellas de lo que se tomó, y verdaderamente diría, va, tenía sed. Entonces, bueno, nada, qué sé yo. De los vicios que hay para elegir, para mí es el más sano. Es un vicio que se paga solo. Lo que pasa es que, bueno, vieron cómo es esto. Desde que está la posibilidad de compartir las pasiones y los berretines de uno los muestra. Sí, pero esto viene de muchos años atrás. La verdad que, bueno, lo que me gusta de YouTube es el poder quizás transmitir experiencias, experiencias de vida, experiencias técnicas, desarrollos que uno quizás no llegó a ningún lado, pero bueno, al menos lo intentó. Nada, compartir un poco lo poco o mucho que uno pudo haber hecho y sigue haciendo todavía. Pero bueno, conclusiones. Tengo preparada la cartuchera con herramientas para trabajos de electricidad. Tengo que ordenar el banco. Quizás lo hagamos en la tarde, si termino temprano. Y en el bajón dominguero de ayer me compré este juego de tubos. Esta llave no pertenece. La verdad, bueno, dice Germany. Dice Germany. No vamos a pensar que esto es Germany, ni a palo. Ni a palo. Pero incluso la llave dice Germany. Debe ser el nombre del distribuidor. Me da risa porque claro, es lo mismo que pensar que Ronix es alemán. Bueno, algo de calidad debe tener porque 30 milímetros no es para cualquier tubo. Y hablando con el viejo ferretero de barrio, porque también estaba, como ya dije, el juego anterior que compré, y me dijo, este es superior, es reforzado, es un poquito más reforzado. Obviamente yo viéndolos ya me doy cuenta de eso, pero el tipo cumplió con su función de vendedor. Y como les estaba diciendo,
Yo la verdad estoy conforme, ¿eh? Es una compra que no me arrepiento de haber hecho. Esto se va a ir usando y se va a ir probando. Y como me sugería Lorensis, que las utilice para hacer un tren delantero, para sacar una tapa de cilindros, para que las utilice como llaves verdaderamente no de apoyo, sino que lleven la tarea adelante y ver si pueden. Yo ya lo he realizado, de hecho he pasado mi adolescencia con herramientas de esa monta, desarmando tren delantero, caja de dirección, tapa de cilindros cigüeñales, la Coupe Torino, en su mayor escala. Después, bueno, fui a 600, motitos. Pero, qué sé yo, es el ojo que uno tiene para elegir las herramientas. Me ha pasado con Raselli, ya todos lo saben, pero lo repito. Me ha pasado con Raselli de comprarlas con una fe grande, una confianza suprema y que se me explotaron en la primer tuerca que aflojé. Y me lo había anticipado el vendedor de la bulonera, que para los que son de dedo se acordarán, en Ruiz y Gaona, y ahora es presidente Perón, en aquel tiempo era Gaona, Ruiz y presidente Perón, un poquito para atrás, había una ferretería industrial sobre Ruiz. Después estuvo en la esquina de Ruiz y Gaona, y después se mudaron para transformarse en, no les voy a decir quién. Pero bueno, nada, se me han explotado y ahí decidí empezar a comprar lo que era la línea Stanley Workmaster. Obviamente ya eran la última época de Raselli, que verdaderamente daban pena, daban pena. Era difícil hasta ver el número de la medida de la llave. No, era increíble. Bueno, gente, los dejo, me voy a trabajar, que tengan un excelente día. Este fue un pequeño video para saludarlos más que nada, contarles cómo estuvo el finde y nada, desearles un excelente comienzo de semana a todos. Saludos.